La lectura bíblica para esta ocasión proviene del Evangelio según Lucas, el capítulo 24, los versos 13 al 35. En la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿De qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿Qué ha pasado? Y le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?» Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche». Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. La tercera semana de la temporada de Pascua de Resurrección nos trae a un encuentro muy singular con el Cristo resucitado.
El texto forma parte del capítulo final del Evangelio según Lucas y narra una muy interesante escena con la cual ciertamente nos podemos identificar. El pasaje nos ubica en aquel primer día de la semana, luego de la crucifixión de Jesús, a manos de las autoridades políticas y religiosas de su tiempo. 2 discípulos van de camino saliendo de Jerusalén hacia su hogar en un lugar llamado Emaús. El texto menciona uno de ellos por su nombre, Cleofás. La otra persona no es identificada, pero algunos estudios recientes presumen que se trate de su esposa. Lucas es cuidadoso al mencionar varias veces que se encuentran en el camino. Para el Evangelio según Lucas, el tema del camino es algo muy importante. Las enseñanzas de Jesús sobre el discipulado que el Evangelio según Mateo presenta en el Sermón de la Montaña, el Evangelio según Lucas las ubica en el camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, los capítulos 9 al 19. Más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que por cierto es la continuación del Evangelio según Lucas, encontramos que a los primeros seguidores de Jesús se les llamaba los del camino. De modo que en Lucas la mención del camino no solo es un indicador de localidad geográfica, sino que funciona como lenguaje figurado para referirse al seguimiento de Jesús y también a la vida misma. Tengamos eso en mente al considerar a aquellas personas que iban por el camino a Emaús. La narración indica que iban conversando sobre los terribles acontecimientos de aquel fin de semana en que Jesús fue arrestado, condenado y ejecutado en una cruz. Esa es una reacción muy humana, muy nuestra. Cuando enfrentamos un evento de gran impacto, hablamos y seguimos hablando del tema. Basta con mirar cómo nuestras conversaciones de las últimas semanas y tal vez meses han estado saturadas del tema del novel coronavirus y sus nefastas consecuencias en todas las áreas de vivencia humana, lo físico, lo político, lo económico, lo religioso, lo emocional, lo personal, lo familiar. Aquí en la nación, el viernes ya se había sobrepasado la cifra de 50,000 fatalidades como consecuencia de este terrible mal. Es menester recordar que cada uno de esos números representan personas, gente como tú y como yo, con familias y amistades que hoy lloran la partida de un ser amado. Hay familias que han sido doblemente y triplemente impactadas con la muerte de varios de sus miembros. Y para añadir al duelo colectivo, las autoridades científicas nos recuerdan que todavía no hemos alcanzado lo peor. El impacto individual y colectivo será aún mayor y posiblemente toque también a nuestras puertas. La narración nos deja saber que aquellos caminantes iban llenos de tristeza.
El lenguaje original parece incluso insinuar que caminaban cabizbajos, y en su conversación nos dejan saber por qué caminaban así. Al hablar sobre los terribles acontecimientos que desembocaron en la crucifixión de Jesús, los caminantes añaden el siguiente comentario, verso 22. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Observemos cuidadosamente la expresión, nosotros teníamos la esperanza. Están hablando de algo que ya no forma parte de su presente, algo que ya no tienen, algo que ya no es. La expresión acarrea el lamento del anhelo que se ha tronchado, los planes que se han frustrado, las metas que se han malogrado, los deseos que no verán cumplimiento. Nosotros teníamos la esperanza, pero ya no la tenemos. Lo que ahora nos queda es un hueco, un vacío, un sentimiento de incumplimiento, una sensación de carencia y ausencia que se acrecienta al pasar cada día. Esta historia tiene muchos detalles que ahora no vamos a explorar aquí. Como contenedor de la palabra viviente, este pasaje nos ha hablado a través de los años y seguirá hablándonos en el tiempo por venir. No obstante, hay 2 aspectos que quiero hoy acentuar. Primero, la narración indica que mientras los caminantes iban comentando entristecidos por las cosas que habían pasado, aún sin ellos saberlo, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Es una frase que vale la pena leer o escuchar repetidas veces. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Hoy la Escritura Sagrada nos recuerda que el Señor Jesús es aquel que nos acompaña y camina con nosotros por la ruta del lamento y la tristeza, aun cuando no nos demos cuenta de ello. Segundo, en los últimos versos de la narración, luego de haber reconocido a Jesús, los discípulos reflexionan sobre cómo se sintieron al vivir aquella experiencia con el Señor. Verso 32. Y preguntan, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Hermana y hermano querido, no sabemos cuán largo es el camino difícil que ahora nos ha tocado transitar, pero sabemos que caminar acompañados por el Cristo resucitado, escuchando sus palabras, es algo que puede transformar nuestros corazones tristes en corazones ardientes. Soli Deo Gloria.